Padre Brown. Inspector Aristide Valentine. Flambeau. De Gilbert Keith Chesterton, El candor del Padre Brown. La cruz azul. Entre la cinta de plata de la mañana y la verde brillante del mar, el barco tocó puerto en Harwich, y de él salió un grupo de personas, como si fuera un enjambre de moscas. Pero el hombre al que vamos a seguir no llamaba la atención, ni tampoco deseaba llamarla. No había nada extraordinario en él, excepto un ligero contraste entre la alegría festiva de su ropa y la gravedad oficial de su rostro. Su ropa consistía en una chaqueta de paño ligero de color gris pálido, un chaleco blanco y un sombrero de jipijapa de color plata con un lazo gris azulado. Su rostro delgado era oscuro debido al contraste, y terminaba en una barba negra y corta que parecía española y sugería una gorguera isabelina. Estaba fumando un cigarro con la seriedad de un holgazán. No había nada en él que indicase el hecho de que la chaqueta gris escondía un revólver cargado, que el chaleco blanco guardaba un carné de policía, o que el sombrero cubría uno de los más poderosos intelectos de Europa, porque se trataba de Valentine en persona. El jefe de la policía de París y el investigador más famoso del mundo. Y venía desde Bruselas a Londres para realizar el arresto más importante del siglo. Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de 3 países habían seguido la pista del gran criminal desde Gante a Bruselas, desde Bruselas al Hague de Holanda, y se suponía que intentaría adquirir alguna ventaja gracias a la confusión y afluencia de personas que provocaría el Congreso Eucarístico, que se celebraba en Londres. Probablemente viajaría disfrazado como un sacerdote de jerarquía inferior o como un secretario que se disponía a asistir al Congreso. Pero Valentine no estaba seguro. Nadie podía estar seguro de Flambeau. Hacía muchos años que ese coloso del crimen había cesado repentinamente de conmover al mundo, y cuando cesó, como se dijo de la muerte de Rolando, se produjo una gran quietud en la tierra. Pero en sus mejores días, quiero decir, desde luego, en sus peores días, Flambeau había sido una figura de tan estatuaria e internacional como la del Kaiser. La prensa matutina anunciaba casi a diario que había escapado de las consecuencias de un crimen extraordinario, cometiendo otro peor. Era un gascón de estatura gigantesca y físicamente osado. Sobre sus arranques de humor atlético se contaban las historias más extravagantes. Como cogió al Juge de Instruction, lo puso boca abajo y lo mantuvo en vilo para aclarar su mente. Como corrió por la Rue de Rivoli con un policía en cada brazo. Pero hay que reconocer que su fantástica fuerza física se empleó generalmente en semejantes escenas incruentas, aunque indignas, y que sus crímenes reales fueron principalmente robos ingeniosos de gran categoría. No obstante, cada uno de sus robos fue un nuevo pecado y constituiría en una historia aparte. Fue él quien puso negocio de la Compañía Lechera Tirolesa de Londres, sin lecherías, sin vacas, sin carretas, sin leche, pero con unos cuantos miles de clientes, y lo consiguió mediante la simple operación de desplazar los pequeños bidones de leche desde la puerta de los vecinos a la de sus propios clientes. Fue él quien mantuvo una extraña e íntima correspondencia con una joven dama, cuyas cartas eran interceptadas con el truco extraordinario de fotografiar sus mensajes con una pequeñez infinitesimal sobre el portaobjetos de un microscopio. Sin embargo, muchas de sus hazañas se caracterizaban por una simplicidad arrolladora. Se dice que una vez repintó todos los números de una calle, aprovechándose de la oscuridad de la noche, solo para distraer a un viajante y hacerle caer en una trampa. Es completamente cierto que inventó un buzón portátil que situaba en las esquinas de ciertos barrios, por si había extranjeros que echaban allí sus giros postales. Últimamente había adquirido la fama de ser un pasmoso acróbata, a pesar de su enorme figura,
podía saltar como un saltamontes y trepar a las copas de los árboles como un mono. Por todo esto, el gran Valentine, cuando partió para buscar a Flambeau, era perfectamente consciente de que sus aventuras no acabarían cuando lo hubiese encontrado. Pero ¿cómo podía encontrarlo? Las ideas del gran Valentine aún se encontraban, a este respecto, en proceso de sedimentación. Había una cosa que Flambeau, con toda su destreza para disfrazarse, no podía ocultar, y eso era su singular altura. Si la mirada aguda de Valentine hubiese captado a una alta y bella frutera, a un alto granadero o a una duquesa tolerablemente alta, los habría arrestado de inmediato. Pero en el barco no había encontrado a nadie que pudiera ser Flambeau disfrazado, sobre todo por la misma ley que impide que un gato pueda disfrazarse de jirafa. Sobre la gente que viajaba en el barco ya se había quedado satisfecho, y la gente que se subió al tren en Harwich o en el camino se reducían, con toda seguridad, a 6. Había un pequeño oficial ferroviario que viajaba hasta el final, 3 bonitas y pequeñas verduleras, que fueron recogidas 2 estaciones después, una viuda muy bajita que se dirigía a un pequeño pueblo en Essex, y un sacerdote, también muy bajo, de la iglesia católica, que venía de una aldea de Essex. Cuando se fijó en este último, Valentine lo descartó de inmediato, y casi soltó una carcajada. El pequeño sacerdote era la esencia de esos aplanados del este. Tenía una cara tan redonda y lerda como un pastel de Norfolk. Sus ojos estaban tan vacíos como el mar del norte. Llevaba varios paquetes envueltos en papel marrón que era completamente incapaz de coger. Era probable que el Congreso Eucarístico hubiera sacado de un aislamiento local a muchos de esas criaturas, ciegas e indefensas, como topos que salen por un instante de las entrañas de la tierra. Valentine era un escéptico al severo estilo francés y no sentía ninguna simpatía por los sacerdotes, pero podía sentir piedad por ellos. Y esa alma cándida podría haber provocado piedad en cualquiera. Tenía un paraguas largo y andrajoso, que se le caía constantemente al suelo. No parecía saber cuál era el extremo de su billete del retorno. Explicaba a todos los que ocupaban el vagón con una simplicidad de bobalicón que tenía que ser cuidadoso, pues en uno de sus paquetes marrones tenía algo hecho de plata de verdad, con piedras azules. Esa mezcla de simplicidad tan propia de los habitantes de Essex y de ingenuidad espiritual divirtió al francés hasta que el sacerdote se bajó, de algún modo, en Stamford con todos sus paquetes, no sin antes regresar por su paraguas. Al hacer esto último, Valentine tuvo incluso la bondad de advertirle que no propagase a los 4 vientos que llevaba algo de plata. Pero fuera quien fuese su interlocutor, Valentine siempre se mantenía alerta. Buscaba continuamente a alguien, pobre o rico, hombre o mujer, que superase los 6 pies de altura, pero Flambeau siempre estaba 4 pulgadas por encima. Sin embargo, se bajó en Liverpool Street, completamente seguro de que hasta ese momento no había dejado escapar al criminal, así que se fue a Scotland Yard para regularizar su situación y para preparar ayuda en caso de necesidad. Luego encendió otro cigarrillo y se fue a dar un largo paseo por las calles de Londres. Cuando estaba paseando más allá de Victoria, se detuvo repentinamente. Se encontraba en una plaza pintoresca y tranquila, muy típica de Londres, inundada de un silencio ocasional. Las casas elevadas y aplanadas a su alrededor daban la impresión de ser, a primera vista, prósperas y deshabitadas. El terreno cuadrado plantado de arbustos que había en el centro estaba más desierto que una pequeña isla verde en el Pacífico. Uno de los 4 lados que formaban la plaza era más alto que el resto, como una grada, y la línea de ese lado estaba rota por uno de esos admirables accidentes en Londres. Un restaurante que, después de extraviarse, parecía haber llegado allí desde el Soho. Era un objeto irracionalmente atrayente, con plantas enanas en macetas y con unas largas cortinas abiertas con listones color amarillo, limón y blanco. Estaba situado en una posición bastante elevada respecto a la calle y, con el usual estilo londinense del Barturillo,
Unas escaleras llevaban a la puerta de entrada, casi como una escalerilla de incendios puede llevar a la ventana de un primer piso. Valentine permaneció fumando frente a las cortinas blancas y amarillas y las contempló durante un rato. Lo más increíble de los milagros es que ocurran. Unas cuantas nubes del cielo se unen y forman el contorno de un ojo humano. Un árbol permanece en el paisaje de un viaje incierto con la forma exacta y elaborada de un signo de interrogación. Yo mismo he visto ambas cosas en los últimos días. Nelson muere en el día de la victoria, y un hombre llamado Williams mata accidentalmente a un hombre llamado Williamson. Suena como una suerte de infanticidio. En suma, en la vida hay un elemento de mágica coincidencia que la gente que calcula de un modo prosaico jamás entenderá. Esto ha sido muy bien expresado en la paradoja de Poe. La sabiduría debería contar con lo imprevisto. Aristide Valentine era insondablemente francés, y la inteligencia francesa es única y solamente inteligencia. No era una máquina pensante, ya que esa es una expresión insensata del fatalismo y materialismo moderno. Una máquina que solo es una máquina porque no puede pensar. Pero él era al mismo tiempo un hombre pensante y un hombre sencillo. Todos sus éxitos maravillosos, que parecían haberse logrado por arte de magia, se habían obtenido con una lógica trabajosa, con la claridad y el sentido común propios del pensamiento francés. El francés electriza al mundo poniendo en práctica una trivialidad, no una evidencia. Llevan tan lejos una trivialidad como en la Revolución Francesa, pero precisamente porque Valentine entendía la razón, entendía también los límites de la razón. Solo un hombre que no sabe de motores habla de la motorización sin petróleo. Solo un hombre que no sabe nada de la razón habla de razonar sin principios sólidos, indisputables, fundamentales. Y en este caso no había sólidos principios fundamentales. Flambeau había pasado desapercibido en Harwich, y si se encontraba en Londres, podía estar disfrazado de cualquier cosa, de un vagabundo de buena estatura en Wimbledon Common, o de un maestro de ceremonias en el Hotel Metropole. En semejante estado de ignorancia desnuda, Valentine tenía una vista y un método que le eran propios. En casos semejantes, contaba con lo imprevisto. En casos semejantes, cuando no podía seguir el tren de lo razonable, seguía, fría y cuidadosamente, el tren de lo irrazonable. En vez de ir a los lugares apropiados, bancos, comisarías de policía, lugares de encuentro, frecuentaba sistemáticamente los lugares inapropiados, llamaba a la puerta de cualquier casa vacía, ponía boca abajo todo cul-de-sac, entraba en cualquier calle bloqueada con basura, seguía cualquier itinerario que le apartase inútilmente de su camino. Pero lo que resultaba más llamativo es que defendía esa táctica absurda con un argumento lógico. Decía que si uno tenía una pista, ese era el peor camino que se podía seguir, pero que si uno no tenía ninguna pista, era el mejor, pues siempre habrá la esperanza de alguna particularidad captada por el ojo del perseguidor pudiese ser la misma que hubiese captado el ojo del perseguido. En algún lugar se debe comenzar, y lo mejor es comenzar justo en el lugar en el que el otro hombre se ha detenido. Algo en esa escalera que llevaba al establecimiento, algo en la quietud y en la peculiaridad del restaurante, despertó la extraña fantasía del detective y le obligó a pararse allí por mera casualidad. Subió las escaleras y, sentándose al lado de la ventana, pidió una taza de café solo. Ya era media mañana, y aún no había desayunado. Los restos de otros desayunos estaban sobre la mesa para recordarle su hambre. Después de pedir un huevo duro, procedió a echar meditativamente el azúcar en el café y a removerlo, sin dejar de pensar en Flambeau. Recordó cómo Flambeau había escapado, gracias a unas tijeras para cortar las uñas, incendiando una casa, pidiendo dinero para una carta sin sellar, consiguiendo gente para que mirase por un telescopio hacia un cometa que iba a destruir el mundo. Pensó que su cerebro de detective era tan bueno como el del criminal, lo que era verdad.
pero se daba perfectamente cuenta de su desventaja. El criminal es el artista creativo, el detective solo el crítico. Se dijo con una agria sonrisa, y llevó lentamente la taza de café a sus labios y la bajó rápidamente. Había echado sal en vez de azúcar. Examinó el azucarero que contenía el polvo plateado. Sin duda, se trataba de un azucarero. Tan inequívoco era su cometido, como una botella de champaña para el champaña. Se asombró de que lo hubieran rellenado de sal. Miró a su alrededor para comprobar si había más azucareros ortodoxos. Sí, había 2 azucareros llenos. Tal vez podría haber alguna particularidad en los saleros. Tocó el contenido. Era azúcar. A continuación, miró alrededor del restaurante con un renovado interés para ver si encontraba más huellas de ese gusto artístico que pone el azúcar en los saleros y la sal en los azucareros. Excepto por una mancha extraña de un fluido oscuro en una de las paredes empapeladas de blanco. El lugar parecía limpio, alegre y corriente. Llamó al camarero. Cuando el camarero vino corriendo, con el pelo algo encrespado y con los ojos soñolientos para esa hora, el detective, que no carecía de aprecio por las formas más simples del humor, le pidió que probase el azúcar y que dijera si estaba a la altura de la reputación del establecimiento. El resultado fue que el camarero bostezó y se despertó del todo. ¿Gastan este tipo de bromas a todos los clientes que vienen por la mañana?, preguntó Valentine. ¿No le aburre cambiar la sal y el azúcar solo para gastar una broma? El camarero, al que con la ironía se le había aclarado la mente, le aseguró balbuceando que el establecimiento no había tenido semejante intención, que se trataba de un error inexplicable. Cogió el azucarero y lo miró. Su rostro se tornó cada vez más confuso. Finalmente, pidió disculpas y se retiró. Al poco tiempo volvió a aparecer acompañado por el propietario. Así que el propietario examinó el azucarero y, a continuación, el salero. El propietario también se mostró confuso. De repente, el camarero soltó una torrente de palabras casi incomprensible. Creo, tartamudeó ansiosamente. Creo que fueron los 2 sacerdotes. ¿Qué sacerdotes?, preguntó Valentine. Los 2 sacerdotes, dijo el camarero, que arrojaron la sopa a la pared. ¿Que arrojaron la sopa a la pared?, repitió Valentine, pensando que se trataba de una singular metáfora italiana. Sí, dijo el camarero excitado y señalando hacia la mancha oscura en el papel blanco. La tiraron allí, en la pared. Valentine miró al propietario con semblante dudativo, pero este salió en ayuda del camarero con una información completa. Sí, señor, dijo. Es completamente cierto, aunque no creo que tenga nada que ver con el azúcar y la sal. 2 sacerdotes entraron muy pronto esta mañana y se tomaron una sopa en cuanto se abrió el negocio. Eran muy tranquilos, gente respetable. Uno de ellos pagó la cuenta y se fue. El otro, que parecía ser mucho más lento, permaneció más tiempo intentando coger todos sus bártulos, pero al final también se fue. Pero antes de salir a la calle, cogió deliberadamente el plato, que aún tenía sopa, y arrojó a la pared lo que quedaba de su contenido. Yo estaba en la habitación de al lado, con el camarero, así que solo pude salir a tiempo para ver la pared manchada y el establecimiento vacío. No ha causado daños especiales, pero fue una desfachatez. Así que intenté coger a los hombres en la calle. Lamentablemente ya estaban demasiado lejos. Solo pude ver cómo doblaban la esquina en Cartwright Street. El detective se había puesto de pie y había cogido el abrigo y el bastón. Había decidido que, en la oscuridad universal de su mente, solo podía seguir al primer dedo que señalase hacia una dirección, por extraño que fuese, y ese dedo era lo suficientemente extraño. Después de pagar la cuenta y de cerrar detrás de él las puertas de cristal, salió a la calle y dobló en la primera esquina. Era afortunado de que, incluso en esos momentos febriles, su mirada se mantuvo fría y rápida. Algo en una tienda le llamó la atención como un rayo. Volvió para comprobarlo. Era una tienda de frutas y verduras. Ante la puerta había colocado un puesto de mercancías al aire libre.
marcando los nombres y los precios de los distintos productos. En las cajas más llamativas había naranjas y nueces. En el recipiente de las nueces había un trozo de cartón, en el que estaba escrito con tiza azul: las mejores naranjas de Tanger, 2 por un penique. En el recipiente de las naranjas también había una descripción clara y exacta: las mejores nueces de Brasil, 4 a 1 libra. Valentine miró los trozos de cartón y pensó que ya se había topado anteriormente con ese tipo de humor tan sutil y, además, muy recientemente. Llamó la atención del frutero, que con la cara colorada miraba malhumorado hacia un lado y otro de la calle. Sobre la inexactitud de la información, el frutero no dijo nada, pero puso con rudeza los cartones en el sitio que le correspondía. El detective, apoyándose elegantemente en su bastón, continuó analizando la tienda. Finalmente dijo: por favor, disculpe si soy impertinente, pero me gustaría plantearle una pregunta de psicología experimental y de asociación de ideas. El tendero lo contempló con la cara sofocada y un aire amenazante, pero Valentine siguió balanceando su bastón. ¿Qué conexión puede haber entre 2 etiquetas equivocadas en una verdulería y 2 personas con sombrero de teja que han venido a Londres de vacaciones? O en el caso de no haberme expresado con la suficiente claridad, ¿cuál es la asociación mística que conecta la idea de nueces marcadas como naranjas con la idea de 2 sacerdotes, uno alto y otro bajo? Parecía que los ojos del comerciante se fueran a salir de sus órbitas, como las antenas de un caracol. Por un instante, dio la impresión de querer arrojarse sobre el extranjero, pero se dominó y balbuceó de mal humor: no sé lo que usted tiene que ver con todo esto, pero si es uno de sus amigos, le puedo decir de mi parte que golpearé sus estúpidas cabezas, clericales o no, si vuelven a tirar mis manzanas. ¿De verdad?, preguntó el detective con gran conmiseración. ¿Tiraron sus manzanas? Uno de ellos lo hizo, dijo el apurado tendero. Las hizo rodar por la calle. Hubiera atrapado a ese desgraciado si no me hubiera parado a recogerlas. ¿En qué dirección se fueron los 2 sacerdotes?, preguntó Valentine. Torcieron a la izquierda en la calle y atravesaron la plaza, dijo el otro con prontitud. Gracias, dijo Valentine, y desapareció como por encanto. Al otro lado de la plaza encontró a un policía y le dijo: es urgente, oficial. ¿Ha visto a 2 clérigos con sombrero de teja? El policía comenzó a reírse entre dientes. Ya lo creo, señor. Y si me pregunta, le diré que uno de ellos iba borracho. Se puso a hacer cosas extrañas en mitad de la calle. ¿En qué dirección se fueron?, preguntó bruscamente Valentine. Tomaron uno de aquellos autobuses amarillos, respondió el hombre. Uno de los que van a Hampstead. Valentine sacó su carné oficial y dijo muy rápidamente: llame a 2 de sus hombres para que me ayuden en una persecución. Y cruzó la calle con una energía tan contagiosa que el voluminoso policía prestó una ágil obediencia. En pocos minutos, un inspector y un hombre vestido de paisano se habían unido al detective francés. Bien, señor, dijo el primer con una sonrisa de importancia. ¿Y qué? Valentine señaló de repente con el bastón. Se lo diré cuando hayamos subido a aquel ómnibus, dijo, y avanzó corriendo, sorteando el caótico tráfico. Cuando los 3 se sentaron en el vehículo amarillo, uno de ellos dijo: podríamos ir 4 veces más rápido en un taxi. Cierto, respondió el inspector plácidamente, sobre todo si tuviésemos una idea a dónde nos dirigimos. Bien, intervino el otro confuso. ¿A dónde quiere que nos dirijamos? Valentine fumó ceñudamente unos minutos. Luego, quitándose el cigarro de la boca, dijo: si saben lo que va a hacer un hombre, pónganse enfrente de él. Si quieren adivinar lo que está haciendo, manténgase detrás de él. Deambulen cuando él deambula. Paren cuando él pare. Vayan tan lentamente como él, pues así verán lo que él vio y podrán actuar como él actuó. Todo lo que podemos hacer es mantener nuestros ojos alerta ante cualquier pista sospechosa.
¿A qué pista sospechosa se refiere?, preguntó el inspector. A cualquier tipo de pista sospechosa, respondió Valentine, y se sumió en un obstinado silencio. El ómnibus amarillo recorrió las calles del norte durante lo que parecieron horas sin fin. El detective no explicó nada más, y tal vez en los asistentes se despertó la duda creciente y silenciosa de la utilidad de su misión. También es posible que sintieran el creciente y silencioso deseo de comer, pues ya hacía mucho tiempo que había pasado la hora de la comida, y las largas calles de los suburbios del norte de Londres parecían extenderse y extenderse como infernales telescopios. Era uno de esos viajes en los que uno siente permanentemente que más tarde o más temprano llegará al fin del universo, y luego se da cuenta de que solo ha llegado al inicio del parque de Tufnell. El final de Londres parecía anunciarse con sucias tabernas y montones de basura, pero volvía a renacer con amplias calles deslumbrantes y hoteles llamativos. Era como atravesar sin interrupción 13 ciudades consecutivas, pero aunque la penumbra invernal ya se cernía sobre la carretera, el detective parisino siguió sentado, guardando un silencio vigilante y observando con detenimiento, a un lado y a otro, las fachadas de las calles que iban dejando atrás. Acababan de dejar Camden Town, y los policías estaban a punto de quedarse dormidos. Finalmente, dieron algo parecido a un salto cuando Valentine se puso de pie de un brinco, sacudió los hombros de sus compañeros y gritó al conductor que parase. Salieron atropelladamente a la calle sin saber por qué los habían desalojado del ómnibus. Cuando miraron a su alrededor para enterarse de lo que ocurría, encontraron a Valentine señalando triunfalmente con su dedo hacia una ventana en la parte izquierda de la calle. Era una ventana grande, que formaba parte de una larga fachada de un establecimiento público dorado, de aspecto palaciego. Era la parte reservada a las cenas respetables, y tenía un rótulo en que se leía «Restaurante». La ventana, como todo el resto a lo largo de la fachada del hotel, era de cristal mate decorado con figuras, pero en el medio había un gran impacto negro, como una estrella en el hielo. «Por fin, nuestra pista», exclamó Valentine, blandiendo su bastón. «El lugar con la ventana rota». «¿Qué ventana? ¿Qué pista?», le preguntó su ayudante principal. «¿Por qué? ¿Qué prueba hay allí que tenga alguna conexión con ellos?». Valentine casi rompió su bastón de bambú de rabia. «¡Prueba!», gritó. «Dios mío, el hombre está buscando pruebas, porque, desde luego, hay una posibilidad entre 20 de que no tenga nada que ver con ellos. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Acaso no se da cuenta de que tenemos que seguir la posibilidad más absurda o irnos a casa a dormir?». Emprendió camino hacia el restaurante, seguido de sus compañeros, y poco tiempo después estaban sentados a una pequeña mesa, comiendo y mirando desde el interior la estrella que formaba el cristal roto. Pero tampoco les resultó muy informativa. «¿Le han roto el cristal, según veo?», dijo Valentine al camarero cuando pagó la factura. «Sí, señor», respondió solícitamente el camarero, inclinándose sobre el cambio, al que Valentine añadió en silencio una enorme propina. El camarero se enderezó con una animación suave pero inconfundible. «Ah, sí, señor», dijo. «Algo muy extraño». «¿Sí? Cuéntanos algo sobre el asunto», dijo el detective con una curiosidad disimulada. «Bueno, entraron 2 caballeros de negro», dijo el camarero. «2 de esos sacerdotes extranjeros que estaban rondando por ahí. Se tomaron una comida frugal y barata, y uno de ellos pagó y salió. El otro iba a unirse al primero cuando miré el dinero y comprobé que me había pagado 3 veces más de lo debido. Le dije al que estaba próximo a la puerta. «Ha pagado demasiado». «Oh», dijo muy tranquilo. «¿De verdad?». «Sí», dije yo. Y recogí la factura para mostrársela. Bueno, fue una conmoción». «¿Qué quiere decir?», preguntó su interlocutor. «Bueno,
Habría jurado sobre 7 Biblias que había puesto 4 chelines en la factura, pero había puesto 14, tan claro como el agua. Bien, dijo Valentine, moviéndose lentamente, pero con ojos ardientes. ¿Qué ocurrió después? El sacerdote de la puerta dijo, con toda serenidad, siento confundir sus cuentas, pero eso pagará la ventana. ¿Qué ventana?, pregunté yo. La que voy a romper, dijo, y golpeó el cristal con su paraguas. Todos los presentes soltaron una exclamación, y el inspector dijo sin aliento, ¿estamos persiguiendo a unos lunáticos escapados del manicomio? El camarero continuó la ridícula historia con algo de fruición. Me quedé tan perplejo que al principio no pude reaccionar. El hombre se alejó del lugar y se unió a su amigo a la vuelta de la esquina. Luego se alejaron tan aprisa por la Bullock Street que no pude alcanzarlos, aunque salté por encima del mostrador. Bullock Street, dijo el detective, y salió disparado hacia esa calle con la misma rapidez que los dos perseguidos. Su persecución les llevó ahora a través de las calles que parecían túneles, pavimentadas con toscos ladrillos, por calles con poca luz y pocas ventanas, calles que parecían haber sido construidas de espaldas y en cualquier lugar. La oscuridad se hacía cada vez más profunda y no resultaba fácil, incluso para los policías londinenses, averiguar la dirección en la que estaban avanzando. El inspector, sin embargo, creía con bastante certeza que se podían encontrar en alguna parte de Hampstead Heath. De repente, una ventana iluminada por luz de gas rompió la penumbra azul con la linterna de un ojo de buey. Valentine se detuvo un instante ante una pequeña y llamativa confitería. Después de un momento de duda, entró. Permaneció de pie, con un aire serio entre los colores chillones de los confites, y compró con aire preocupado 13 cigarros de chocolate. Era evidente que buscaba un pretexto para entablar una conversación, pero no lo necesitó. Una mujer de la tienda, angulosa y algo entrada en años, había observado su elegante aparición con un gesto interrogativo, aunque meramente mecánico. Pero en cuanto vio que la puerta detrás del cliente quedaba bloqueada por el uniforme azul del inspector, sus ojos parecieron despertar. «Oh», dijo, «si han venido por lo del paquete, ya lo he enviado». «¿Paquete?», repitió Valentine, y ahora fue su turno de lanzar una mirada interrogativa. «Me refiero al paquete que dejó el caballero, el sacerdote». «Por el amor de Dios», dijo Valentine, inclinándose hacia adelante y mostrando por primera vez su ansiedad. «Por el amor de Dios, cuéntenos lo que ha ocurrido exactamente». «Bien», dijo la mujer algo inquieta. «Los sacerdotes entraron hace una media hora y compraron unas cuantas pastillas de menta. Conversaron un poco y se dirigieron hacia el parque de Heath. Pero un segundo después, uno de ellos regresó deprisa y me dijo: ¿me he dejado un paquete? Miré por todas partes y no encontré ninguno. Él dijo: no importa, pero si aparece tenga la amabilidad de enviarlo a esta dirección. Y me dejó la dirección y un chelín por las molestias. Y aunque estaba segura de haber mirado en todas partes, encontré el paquete marrón, así que lo envié al lugar que me indicó. Ahora no puedo recordar la dirección, era algún lugar en Westminster. Pero como el asunto parecía importante, pensé que quizás la policía vendría para averiguar algo al respecto». «Así lo ha hecho», dijo Valentine con brevedad. «¿Está cerca de aquí Hampstead Heath?» «Si sigue todo recto», dijo la mujer. «Llegará en 15 minutos». Valentine salió de la tienda a toda prisa y comenzó a correr. Los demás detectives le siguieron con un trote renuente. La calle por la que corrieron era tan estrecha y estaba tan rodeada de sombras que, cuando salieron inesperadamente de ella y vieron el vasto y vacío cielo, se sobresaltaron al encontrar la tarde tan clara y luminosa. Una cúpula perfecta de color verde pavo real se convertía en oro entre los oscurecidos árboles y el profundo violeta de la lejanía. El tinte verde brillante era lo suficientemente intenso como para hacer destacar
los puntos de cristal formados por una o dos estrellas. Lo que quedaba de la luz diurna caía como un centello dorado sobre los términos en Hampstead, y esa ondada tan popular a la que llaman el Valle de la Salud. Los trabajadores endomingados, que paseaban ociosos por la zona, aún no se habían dispersado. Algunas parejas apenas distinguibles estaban sentados en los bancos, y aquí y allá una niña distante gritaba en un columpio. La gloria del cielo se intensificaba y oscurecía en torno a la sublime vulgaridad del hombre, y, permaneciendo sobre un alto, Valentine contempló el valle y avistó lo que estaba buscando. Entre los grupos negros que se dispersaban en la distancia, había uno especialmente negro que no se separaba. Un grupo compuesto por dos figuras con ropas clericales. Aunque parecían tan pequeñas como insectos, Valentine pudo apreciar que una de ellas era mucho más pequeña que la otra. La alta caminaba inclinado, como una persona que se dedica al estudio, y poseía un aire poco aparente. No obstante, pudo calcular que superaba perfectamente los 6 pies de altura. Apretó los dientes y avanzó, balanceando impacientemente su bastón. Una vez reducida significativamente la distancia, y después de que las dos figuras se hubieran agrandado como si se las hubieran contemplado a través de un enorme microscopio, percibió algo más, algo asombroso y que, sin embargo, se lo había esperado. Quienquiera que fuera el sacerdote alto, no había ninguna duda acerca de la identidad del pequeño. Era su amigo del tren de Harwich, el pequeño y grueso cura de Essex, al que había aconsejado que no hablase tanto sobre sus paquetes marrones. Ahora, por muy lejano que estuviera, todo encajaba con la suficiente irracionalidad. Valentine se había enterado con sus interrogatorios diurnos de que un tal padre Brown de Essex llevaba una cruz de plata con zafiros, una reliquia de considerable valor, para mostrarla a los sacerdotes extranjeros en el Congreso. Esta cruz era indudablemente la plata con piedras azules, y el padre Brown, sin ninguna duda, era el pequeño novato del tren. No suponía ninguna sorpresa el hecho de que Flambeau también hubiese encontrado lo que Valentín había encontrado. Flambeau lo encontraba todo. Así pues, no suponía ninguna sorpresa el hecho de que Flambeau hubiese oído algo acerca de la cruz con zafiros e intentase robarla. Y, ciertamente, tampoco suponía ninguna sorpresa el hecho de que Flambeau se saliera con la suya ante ese necio corderillo indefenso del paraguas y de los paquetes. Era el tipo de hombre al que cualquiera puede convencer para que se vaya al Polo Norte. No causaba ninguna sorpresa que un actor como Flambeau, disfrazado de sacerdote, lo pudiera llevar hasta Hampstead Heath. La intención delictiva parecía quedar lo suficientemente clara. Y mientras el detective se compadecía del sacerdote por su pinta inofensiva, casi despreciaba a Flambeau por haberse rebajado y haber escogido una víctima tan crédula. Pero cuando Valentine pensó en lo que había pasado hasta entonces, en todo lo que había conducido a su triunfo, se devanó los sesos para hallar en todo el más leve signo lógico. ¿Qué tenía que ver el robo de una cruz azul a un sacerdote de Essex con la sopa estampada en el papel de la pared? ¿Qué tenía que ver todo esto con llamar nueces a las naranjas o con pagar primero las ventanas para luego romperlas? Había llegado al final de la persecución, pero no sabía cómo había llegado a este final. Cuando fallaba, lo que era muy raro, usualmente había comprendido la clave. Pero se le había escapado el criminal, aunque había atrapado al criminal, pero aún no había encontrado la clave del asunto. Las dos figuras a las que perseguían atravesaban como moscas negras la verde ladera de una colina. Era evidente que estaban sumidas en una conversación y, tal vez, ni siquiera se daban cuenta de a dónde se estaban dirigiendo, aunque con toda certeza se dirigían a las lomas más solitarias y silenciosas de Heath. Cuando los perseguidores se acercaron, tuvieron que emplear las actitudes poco dignas de un cazador al acecho, esconderse detrás de árboles y matorrales e incluso reptar por la hierba. Gracias a estas torpes maniobras,
Los cazadores llegaron lo suficientemente cerca de su presa como para escuchar el murmullo de la conversación, pero no pudieron enterarse de nada, excepto de la palabra razón, pronunciada con frecuencia con una voz elevada y casi infantil. Una vez, sobre un declive abrupto cubierto por una espesa maleza, los detectives perdieron a las dos figuras que perseguían. No hallaron de nuevo la pista hasta después de 10 minutos agónicos, y luego les condujo alrededor de una enorme colina desde la que se contemplaba, como en un anfiteatro, la escena abigarrada y sombría del crepúsculo. En ese lugar dominante, pero aislado, había un viaje y desvencijado banco de madera. En ese banco estaban sentados los dos sacerdotes, sumidos en una seria conversación. El extraño color verde y dorado aún pendía sobre la oscuridad del horizonte, pero la cúpula estaba ahora cambiando de un verde a un azul pavo real, y las estrellas destacaban cada vez más como si fueran joyas. Valentine avanzó en silencio hacia los perseguidos. Se escondió detrás de un árbol frondoso y, guardando un silencio absoluto, oyó por primera vez las palabras de los extraños sacerdotes. Después de haber escuchado durante 1 minuto y medio, le saltó una duda diabólica. Tal vez había arrastrado a los dos policías ingleses hasta la soledad de un páramo nocturno en una empresa menos sensata que la de buscar pepinos entre los cardos, puesto que los dos sacerdotes estaban conversando exactamente como dos sacerdotes, de un modo piadoso, con erudición y serenidad, acerca de los enigmas más elevados de la teología. El pequeño sacerdote de Essex era el que hablaba con mayor sencillez, con su cara redonda fija en las relucientes estrellas. El otro hablaba con la cabeza inclinada, como si careciese de la dignidad necesaria para mirarlas. Pero no se podría haber oído una conversación tan inocentemente clerical en ningún blanco monasterio italiano o en ninguna oscura catedral española. Lo primero que escuchó fue el final de una frase del padre Brown, lo que en la Edad Media querrían decir con la expresión «los cielos son incorruptibles». El sacerdote alto asintió con su cabeza inclinada y dijo: «Ah, sí. Estos modernos infieles apelan a su razón, pero ¿quién puede mirar a esos millones de mundos y no sentir que pueden haber universos maravillosos donde la razón es extremadamente irrazonable?» «No», dijo el otro sacerdote. «La razón siempre es razonable, incluso en el último limbo, en la frontera perdida de las cosas. Sé que la gente ataca ceñudamente a la iglesia porque dicen que subestima la razón, pero es todo lo contrario. La iglesia hace de la razón, en la tierra, una instancia realmente suprema. La iglesia es la única que afirma que Dios está sometido a la razón». El otro sacerdote elevó su rostro austero hacia el cielo brillante y dijo: «¿Quién sabe si aún en ese universo infinito físicamente», dijo el pequeño sacerdote, revolviéndose repentinamente en su sitio. «No infinito en el sentido de escaparse de las leyes de la verdad». Valentine, detrás del árbol, se mordía las uñas con furia silenciosa. Ya casi le parecía oír las risitas de los detectives ingleses a los que había llevado tan lejos en una búsqueda fantástica solo para escuchar el chismorreo metafísico de dos viejos y bondadosos párrocos. Debido a su impaciencia, perdió la igualmente elaborada respuesta del sacerdote alto y, cuando escuchó de nuevo, era otra vez el padre Brown quien hablaba. La razón y la justicia no alcanzan a las estrellas más remotas y solitarias. Mire esas estrellas. ¿No parece como si fueran diamantes y zafiros? Bien, imagínese la botánica y la geología más disparatada que quiera. Piense en bosques diamantinos con hojas de brillantes. Piense que la luna es azul, un extraordinario zafiro elefantino. Pero no crea que toda esa extravagante astronomía puede afectar a la razón y la justicia en la conducta. En las llanuras de ópalos, bajo los acantilados de las perlas, siempre encontrará un cartel: «No robarás». Valentine
estaba a punto de levantarse y abandonar su postura rígida y encorvada para retirarse cautelosamente, hundido por lo que consideraba el gran fracaso de su vida, cuando algo en el silencio del sacerdote alto le obligó a detenerse antes de que se pudiera hablar. Cuando finalmente habló, se limitó a decir, con la cabeza inclinada y las manos en las rodillas: Bien, yo aún creo que en otros mundos pueden tal vez elevarse por encima de nuestra razón. El misterio del cielo es insondable y ante él solo puedo humillar mi frente. A continuación, con la cabeza inclinada y sin cambiar ninguna matiz en su voz ni en su actitud, añadió: Deme esa cruz de zafiros. Aquí estamos solos y le puedo despedazar como a una muñeca de trapo. La voz y la actitud, sin alterar, añadieron una extraña violencia en ese cambio repentino en la conversación. Pero el protector de la reliquia no se movió un ápice. Aún parecía tener su rostro, algo simple, dirigido a las estrellas. Tal vez no había entendido lo que le acababan de decir, o quizá lo había entendido y permanecía sentado, rígido del terror. Sí, dijo el sacerdote alto con la misma voz baja y manteniendo la misma postura. Sí, yo soy Flambeau. Luego, después de una pausa, dijo: Venga, deme la cruz. No, dijo el otro. Y el monosílabo sonó de manera extraña. De repente, Flambeau abandonó sus pretensiones pontificales. El gran ladrón se apoyó en el respaldo del banco y rió prolongadamente en voz baja. «¿No?», exclamó. «¿No me la quiere dar, verdad? Orgulloso prélado. ¿No me la quiere dar, pequeño bobalicón célibe? ¿Quiere que le diga por qué no me la quiere dar? Porque ya la tengo en el bolsillo de mi chaleco». El pequeño sacerdote de Exes volvió lo que parecía un semblante aturdido en la oscuridad y, con el tímido afán de el secretario privado, dijo: ¿Está usted seguro? Flambeau gritó de placer. ¿De verdad? Usted es tan divertido como una farsa en 3 actos, exclamó. Sí, pequeño nabo, estoy seguro. Tuve la buena ocurrencia de hacer un duplicado del paquete y ahora, amigo mío, usted tiene el duplicado y yo tengo las joyas. Un truco viejo, padre Brown, un truco muy viejo. Sí, dijo el padre Brown, y pasó la mano por su pelo con la misma extraña vaguedad en su actitud. Sí, ya he oído algo antes acerca de ello. El coloso del crimen se inclinó sobre el pequeño y rústico sacerdote con un repentino interés. ¿Usted ha oído acerca de ello?, preguntó. ¿Dónde lo ha oído usted? Bien, no tengo que decirle el nombre, desde luego, dijo el hombrecillo con sencillez. Era un arrepentido, ya sabe. Había vivido prósperamente durante 20 años, dedicándose exclusivamente a hacer duplicados de cajas. Y así, ya ve, cuando comencé a sospechar de usted, pensé en la forma en que lo hacía aquel pobre hombre. ¿Cuándo comenzó a sospechar de mí?, repitió el forajido con intensidad creciente. ¿Realmente tuvo la perspicacia de sospechar de mí porque le traje a esta zona apartada? No, dijo el padre con un tono de disculpa. Ya ve, comencé a sospechar de usted desde la primera vez que nos encontramos. Fue ese bulto encima de la manga donde ustedes llevan el brazalete con la cadena. ¿Qué demonios?, gritó Flambeau. ¿Ha oído hablar de los brazaletes con cadena? Oh, muy poco, ya sabe, dijo el padre Brown, arqueando sus cejas con aire confuso. Cuando era párroco en Hatherpool, allí había 3 con brazaletes y cadenas. Así como sospeché de usted desde el principio. Me aseguré de poner a salvo la cruz. Me temo que la estuve vigilando. Finalmente le vi cómo cambiaba los paquetes. Entonces, ¿comprende? Yo los volví a cambiar de nuevo y dejé el verdadero atrás. ¿Lo dejó atrás?,
repitió Flambeau, y por primera vez había un tono diferente en su voz, además del triunfo. Bueno, fue algo así, dijo el pequeño sacerdote, hablando con la misma indiferencia. Regresé a la confitería y pregunté si me había dejado un paquete. Dejé una dirección por si lo encontraban. Bien, yo sabía que ellos no lo tenían, pero cuando me fui sí que estaba allí. En vez de correr detrás de mí con el valioso paquete, lo han enviado a un amigo mío en Westminster. A continuación, añadió con tristeza. Esto lo aprendí también de un pobre tipo de Hatherpool. Solía hacerlo con bolsos que robaba en las estaciones, pero ahora está en un monasterio. Oh, las cosas de las que uno se entera, ¿verdad?, dijo frotándose la cabeza con la misma actitud de disculpas. No podemos dejar de ser sacerdotes. La gente viene y nos cuenta esas cosas. Flambeau sacó un paquete marrón de su bolsillo interior y lo rompió en pedazos. En su interior solo había papeles y virutas de plomo. Se puso de pie de un salto con un gesto ampuloso y gritó: ¡No le creo! No creo que un palurdo como usted haya podido imaginar todo eso. Creo que aún tiene la cruz, y si no me la da, bueno, es igual. Estamos solos, y se la quitaré por la fuerza. No, dijo simplemente el padre Brown, y también se levantó. No la tomará por la fuerza. Primero, porque yo no la tengo, y segundo, porque no estamos solos. Flambeau se detuvo en un impulso hacia adelante. Detrás de ese árbol, dijo el padre Brown, y señaló el lugar. Hay 2 fuertes policías y el mejor detective en vida. Preguntará cómo ha llegado hasta aquí. Yo fui el que los traje. Por supuesto, como lo hice, se lo diré, si así lo desea. Dios le bendiga. Tenemos que conocer ese tipo de cosas cuando trabajamos entre las clases criminales. Bien, no estaba seguro de que usted fuese un ladrón, y nunca hubiese querido que se produjese un escándalo como un sacerdote como yo. Así que le probé para ver si hacía algo que mostrara su verdadero carácter. Un hombre generalmente hace una pequeña escena si encuentra sal en su café. Si no la encuentra, tiene motivos para quedarse tranquilo. Cambié la sal y el azúcar y usted no dijo nada. Un hombre generalmente protesta si la cuenta es 3 veces más elevada de lo que esperaba. Si la paga, es que tiene motivos para pasar desapercibido. Yo cambié su cuenta y usted la pagó. El mundo parecía estar esperando a que Flambeau saltara como un tigre, pero algo le retenía como un hechizo. Estaba paralizado por una extraordinaria curiosidad. Bien, siguió el padre Brown con una pesada lucidez. Como usted no dejaba ninguna pista para la policía, era evidente que alguien lo tenía que hacer. En todos los lugares a los que fuimos, tuve cuidado de hacer algo que fuese tema de conversación para todo el día. No hice mucho daño. Una pared manchada, manzanas por el suelo, una ventana rota, pero salvé la cruz, como siempre será salvada. Ahora estaré en Westminster. Me asombra que usted no lo impidiese con el silbido de asno. ¿Con qué? Me alegro de que no haya oído hablar de ello, dijo el sacerdote haciendo una mueca. Es algo repugnante. Estoy seguro de que usted es un hombre demasiado bueno para ser un silbador. No hubiera podido hacerle frente, incluso con las marcas. No tengo fuerza suficiente en las piernas. ¿De qué demonios está hablando?, preguntó el otro. Bueno, creí que conocería las marcas, dijo el padre Brown, agradablemente sorprendido. Oh, ya veo que su envilecimiento no ha llegado demasiado lejos. ¿Cómo diantres conoce usted todos estos horrores?, exclamó Flambeau. La sombra de una sonrisa cruzó la cara de redonda y simple de su clerical oponente. Oh, pues, un célibe bobalicón, supongo, dijo. ¿No se le ha ocurrido pensar que un hombre que se pasa casi todo el tiempo escuchando los pecados de los demás puede llegar a entender algo del mal humano? Pero en realidad hay otra pista que me confirmó que usted
no era un sacerdote. ¿Cuál?, preguntó el ladrón boquiabierto. Usted atacó a la razón, dijo el padre Brown, y esa es mala teología. Y cuando se volvió para recoger sus paquetes, los 3 policías salieron de la penumbra de los árboles. Flambeau era un artista y un deportista. Retrocedió y recibió a Valentine con una gran reverencia. No, a mí no, mon ami, dijo Valentine con claridad. Hagamos una reverencia al maestro. Y los dos permanecieron un instante con la cabeza descubierta, mientras el pequeño sacerdote de Essex entornaba sus ojos para buscar su paraguas. De Gilbert Keith Chesterton, el cantor del padre Brown. La Cruz Azul.